Empieza Tele Central, enseguida te contamos las declaraciones de varios arzobispos. Habló el de Tucumán, habló el de Buenos Aires, habló además el presidente del episcopado. Declaraciones duras. Macri hoy no escuchó el Te Deum, enseguida te lo contamos. Y está Darío Lopreite en Tele Central para contarnos esta historia en la provincia de Misiones. Sí, van a clase. Enseguida te lo va a contar Darío, pero no solamente no tienen techo, algunas clases las dan en la cancha de fútbol. Enseguida te lo contamos. Bueno, y la historia de Sampaoli, contada por Juan Buti en minutos nada más, se queda, sí, al final se queda, pero no en la selección mayor, o no sabemos, ahora lo vamos a preguntar. Bienvenidos a TN Central. Hoy Nico tampoco está con nosotros, mañana va a volver, pero tenemos una información urgente que trajo Nacho Otero y que parece increíble que tengamos esta historia otra vez, pero es real y acaba de suceder. Sí, además se van sumando distintas ramificaciones. Estamos hablando de los abrevalijas. Otra vez volvemos a hablar de los abrevalijas. Y en este caso operaban en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Es una causa que instruyó el juez federal Federico Villena, que es el juez federal de Loma de Zamora y que tiene jurisdicción en el aeropuerto de Ezeiza. Ahora vamos a describir la metodología de la banda. Se trata de una banda mixta con integrantes de Intercargo. Para variar también, ¿no? De Intercargo, sí. De Aerolíneas Argentinas. ¿Cuántos perfumes, Y de aduana. Y funcionarios de aduana. Qué tranquilidad. Hay 10 detenidos. Esta camioneta que ustedes están viendo ahora es la camioneta que utilizaban para trasladar las mercaderías que tenían doble origen. Por un lado, parte de esa mercadería ingresaba de contrabando y la otra parte era robada directamente de las valijas. La metían en esa camioneta que estaba ploteada con aerolíneas, pero que en realidad pertenece a una empresa que terciariza servicios para aerolíneas. Las ponían en doble fondo de la camioneta, es decir, tenía un compartimiento en el cual cargaban abajo en una especie de hueco que había entre el piso y el tapizado de la camioneta, toda la mercadería, y después la comercializaban sacándola por el costado del aeropuerto. A ver, Nacho, una pregunta. Vos decís, lo de las valijas es lo que siempre supimos y siempre teme cada persona que baja su valija y quiere entrar al país. Pero además, ¿tenían gente que le contrabandeaba los aviones? Aparte había mercaderías de contrabando que ingresaban y que esta banda también comercializaba. Es decir, había un doble origen. Por un lado venía la parte de lo que tiene que ver con el modus operandi común de los abrevalijas, que es robar mercadería de valijas que ya son de pasajeros. Y por el otro tenían integrantes también de la banda que se dedicaban al contrabando, y esas dos mercaderías, ese doble origen de esas mercaderías, cuando llegaba esta camioneta, que llegaba hasta el avión en algunos casos, que es de una empresa que terciariza servicios para aerolíneas, que está ploteada incluso con aerolíneas, abrían una parte del piso donde tenían la entrada a la compuerta esa, metían la mercadería abajo en el doble fondo y de ahí salía por izquierda del aeropuerto. ¿La justicia empezó a actuar por las denuncias de los pasajeros? No. La justicia empezó a actuar por cierta escucha que empezó a hacer por una causa que tomó Villena, que tenía incluso indicios con otra, y empezó a hacer la PSA, la Policía de Seguridad Portuaria, que se encargó de la investigación, distintas escuchas. En las distintas escuchas lo que vieron es cómo operaba la banda y cuáles eran los mecanismos que utilizaban de la camioneta y demás. Ahora, fíjense todo lo que secuestraron. Esto es lo que le encontraron ahora, ¿no? Lo encontraron ahora. A ver, estamos hablando de 10 detenidos que provienen de Intercargo, Aerolíneas Argentinas y Aduana. Les encontraron a todos en total 150.000 pesos y encontraron 100.000 dólares también, que los encontraron todos juntos estos, en la casa de una de las personas que está vinculada con Aduana, una mujer que le encontraron 100.000 dólares. Además se encontraron
152 elementos electrónicos, televisores, teléfonos y demás. ¿Cuántas valijas, no? Teléfonos no, teléfonos más que nada de electrónica relacionada con pantallas y demás, computadoras, tablets. Claro. 31 perfumes, más de 30 relojes de uso de media gama, por decirlo de alguna manera. Perfecto qué relojes son. Bueno, después, fíjense cómo sigue, porque encontraron también muchas otras cosas, porque tenían armas de fuego, también tenían rifles de aire comprimido, y 3 autos fueron los secuestrados, que obviamente no pasaban de contrabando. Nacho, los 3 autos, pero... ¿se saben los lugares, digamos, o sea, en qué momento ellos abren la valija? ¿En el momento en que la están tirando a la cinta que pasa y que reciben los pasajeros? Es un momento entre la cinta y el traslado. Desde que baja del avión, en el momento del traslado hasta la cinta, aparentemente en ese momento era cuando abrían. ¿Siempre ocurre ahí? ¿Las otras oportunidades en las que ahí hubo... interviene intercargo. Lo que pasa es que hay distintas formas, ¿no?, de esto de abrevalijas, porque algunos te enganchan cuando vos la despachás. Digamos, en ese trayecto que por ahí es más largo, que es entre que vos la dejás ahí en el check-in y después hace todo un recorrido hasta llegar al avión. De hecho, hubo cámaras ocultas, un montón de otros casos donde fue así. En este caso, aparentemente... Además hay más tiempo, ¿no? Siempre parece que se desarticula la banda de los abrevalijas y todos los años tenemos una nueva banda que cae. Pará, pero a mí hay una cosa que me llama... No es que me llame la atención que esto suceda, ni mucho menos, pero digo, son 10 detenidos y vos me decís que los 10 son intercargo, aduana y aerolíneas. Claro, son de distintas... A ver, unos pertenecen a intercargo, otros pertenecen a aerolíneas, otros a aduanas. 3 vinculados, digamos, se supone, intercargo es el que te lleva la valijita. A ver, fíjate, incluso para mostrar las armas, había una pistola calibre 22, 2 otras pistolas de otros calibres, 2 rifles de aire comprimido. Además de los relojes comunes, había 8 relojes de alta gama. También una escopeta calibre 12. Es decir, había distintos elementos que... digamos, las armas tienen que ver más con el ingreso por parte del contrabando y no tanto del ingreso de abrir valijas, pero realmente una banda que es importante porque estamos hablando de 18 allanamientos, 10 detenidos, esta causa que empezó el juez Federico Villena y que seguramente va a continuar y que va a tener unas novedades también respecto a lo que tiene que ver con la profundización de esta investigación. Así es, $100.000 en un solo destino. En un solo destino vinculado a una funcionaria de la aduana. Vinculada a una de las detenidas de aduana. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Bueno, el tema del aborto no es un tema central, pasaron muchas cosas y van a pasar, porque mañana empieza la discusión también en el Senado de la Nación. Pero fue un fin de semana donde el protagonismo lo tuvo la Iglesia, ¿no? Así es, la Iglesia pasó. La Iglesia no suele ser explícita, suele ser muy activa, si querés, en las conversaciones, digamos, fuera de lo público. Debemos de ir a hablar. De hecho, ahora vamos a hacer una nota con Alberto Bochatey, que es uno de los enviados de la Iglesia en el Congreso, digamos. Claro. Esto es explícitamente así, pero bueno, esas conversaciones uno las sabe. Ahora la Iglesia decidió tomar una política mucho más fuerte en relación a su pelea en contra del aborto. Algunos datos que te vamos a ir contando y que muestran por qué está tan conflictivo además esto, ¿no? Digamos, con el gobierno se fue generando y escalando un conflicto. En principio, la Iglesia está jugando fuerte, lo decíamos recién, y la relación con el gobierno está en su punto más alto de tensión, porque entienden que se rompió la confianza. Del Papa para abajo, vamos a decirlo en resumen, de hecho recién hubo declaraciones del nuevo arzobispo de La Plata, que es un elegido del Papa, Fernández. Durísimo, sí. Durísimo. Bueno, no creen de ningún modo que esto haya sido como algo que se le escapó al gobierno, que decidió livianamente o basado en esta posibilidad de una discusión innovadora llevar esto al Congreso. Ellos creen que fue una utilización política para tapar otras cosas y que rompieron un pacto con la Iglesia porque en las conversaciones que habían tenido todo este tiempo el gobierno le había asegurado que no estaba a favor del aborto, que de hecho era cierto, digamos, esa era la postura, si se quiere, oficial de la Alianza Cambiemos, bueno, y sobre todo el gobierno en particular.
en principio la iglesia está muy enojada con eso. Hoy directamente y de forma literal le plantearon al presidente Mauricio Macri que vete en caso de que en el Senado sea sancionada la ley. En agosto directamente el pedido es al presidente que vete la ley si es sancionada en agosto. El que dijo eso es justamente el arzobispo, nuevo arzobispo de La Plata, puesto por el Papa Francisco. Escuchemos si quieren lo que pasó ayer, donde se convocó a una misa por la vida en Luján, el lugar, si quiere, el centro de reunión más importante, hoy en el Luna Park, y también vamos a contarles después lo de Tucumán. Por eso nos duele y entristece que se piense en legislar para que muchos argentinos que se están gestando en las panzas de sus mamás no puedan entrar en la fiesta de la vida. Nos duele que con la falaz argumentación de ponernos a la altura de naciones progresistas e imitar sus conquistas, copiemos legislaciones de muerte y no de vida. Estamos perplejos y doloridos ante la posibilidad de que se sancione la ley de despenalización del aborto. El aborto no es un derecho, sino un drama. Nos toca edificar desde la sólida roca del respeto, la custodia y la promoción de la vida, no de la muerte. El aborto es muerte de un inocente, de un niño, de un argentino. Y nadie tiene derecho a eliminar voluntariamente la vida de un ser humano. Bueno, literal, ¿no? Cada uno de ellos en defensa, obviamente, de la vida, enojados con la posición que ha tomado el gobierno. Pero hoy pasó algo en Tucumán. Fundamentalmente, el Te Deum de Tucumán no tuvo la presencia del presidente de la Nación. Sí, el acto por el 9 de julio, pero no el Te Deum. Fue Gabriela Michetti. Y Mauricio Macri no estuvo presente para escuchar las críticas, ¿no?, de quien es el arzobispo de Tucumán y que estuvo muy duro, habló mucho del tema del aborto, habló de la familia, de la construcción de la patria, hizo críticas muy duras en ese sentido. Así es. Este es Macri en el acto del 9 de julio, pero no en el Te Deum, ¿sí? No para escuchar como lo ha hecho desde que asumió, porque ha ido a todos los Te Deum. Esta vez, 9 de julio, no. O sea, si no fue, el año pasado no había ido, pero estaba de viaje, creo que era en Hamburgo, pero yo, cada vez que tienen una situación donde están los Te Deum, él fue hasta ahora. Y esta vez lo que hizo, igual ojo con esto, pero el dato político es, no fue, pero mandó a Gabriela Michetti, que es como mandarle, es la vicepresidenta de la Nación, y es mandarle a la iglesia la cara más amigable de este conflicto. Quien ha defendido más la postura de la iglesia. Exacto, y de hecho lo está defendiendo en el Senado, junto con Federico Pinedo y Esteban Bullrich, de un modo muy enérgico, con lo cual esto muestra la tensión, pero muestra también el gobierno está tratando de recuperar esa confianza. Insistimos en que en este momento es muy complicada la situación, difícil que la iglesia sobre todo vuelva atrás, y para el gobierno es importante este vínculo por sobre todas las cosas por una cuestión social, que ahora tiene un frente grande, digamos, de conflicto, y necesitan un poco del vínculo que tenían con la iglesia. Y María Eugenia Vidal, Carolina Stanley son dos referentes del gobierno que también tienen excelente vínculo con la iglesia y que ellas mismas plantean que una de sus preocupaciones de los frentes que tiene el gobierno abierto en este momento es la iglesia. Hoy justamente se publicó y se viralizó una foto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con el pañuelo celeste, con un militante que está en contra de la ley que se está tratando en el Congreso de la Nación, y ella tomó esa postura de que se publique esa foto con el pañuelo celeste. Eso hay que leerlo más allá de su postura, que es pública al respecto, hay que leerlo más como la búsqueda importante de reconciliación con la iglesia y con el Papa Francisco. Adentro de la iglesia hay un debate muy grande también sobre cómo se va dando, si se quiere, esta pelea por la no legalización del aborto. Eso es lo que está buscando la iglesia, como sea. Y de hecho ayer esto se convocó a una marcha por la vida en Luján, ¿no?, donde la convocatoria sabía que iba a ser la más popular de todas. Vamos a escuchar a Macri justamente en Tucumán, no en el Te Deum, pero sí en el acto del 9 de julio. Los argentinos transitamos un camino juntos. Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos
y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Nosotros estamos acá para construir de una vez por todas una Argentina diferente. Convoco a todos, en especial a los dirigentes de este país, a que hagan su aporte desde la sensatez, la racionalidad y el profesionalismo. Y sobre todo, pensando en todos nosotros, los argentinos. Bueno, ahí estaba Macri como dejando de lado todo. Obviamente no habló ni del aborto, ni de la iglesia, ni nada de esto. Habló de la crisis que el gobierno tiene por delante y que, insistimos con esto, en términos políticos, la preocupación más grande y el intento del gobierno de recuperar un poco este lazo tiene que ver más con lo social que con la discusión del aborto legal sí o el aborto legal no. Se conoció en las últimas horas un WhatsApp que el jefe de gabinete Marcos Peña le envió a parte del grupo, ¿no?, del gobierno que integra la parte legislativa, ¿no?, que trabaja en el ámbito del Congreso. Todos funcionarios de alto nivel, pero del Congreso de la Nación. Así es, porque ¿qué pasa? Bueno, todos saben, ¿no? Igual en la iglesia, ojo con esto, otro que ahora vamos a hablar con Bochatey y le voy a preguntar sobre esto. En la iglesia también hay mucho grupo de WhatsApp y si se quiere, se discute o se debate o no digo se baja línea, pero un poco se transmiten las líneas de trabajo por grupos de WhatsApp y tienen de hecho un icono. Todos los referentes de la iglesia importantes en su WhatsApp tienen todos el mismo icono que tiene que ver con el tema del aborto, que es, creo que es luchemos por las dos vías, ahora no me acuerdo, ahora se los digo bien. Pero todos tienen como una escarapela con eso. En el gobierno, adentro del gobierno, el tema del aborto generó un problema político muy grande. Uno es, lo publicó el diario Clarín, Guido Braslavsky, una nota muy interesante donde tiene los textuales, los chats, y en esos chats están los que ven acá, Eduardo Amadeo, Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Cornelia Schmidt-Lieberman, que todos ellos son los que estaban en contra. Y adentro del chat del interbloque de Cambiemos, este tema estaba casi prohibido durante la discusión, pero cuando se votó y tuvo media sanción, empezaron a subir de tono y se fue poniendo cada vez más complejo. Y después tenés esto otro, que es Marcos Peña tratando de calmar a través del grupo de chat que se llama Congreso, Claro. que es gobierno con los referentes de Congreso. Con esto calmó Marcos Peña diciéndoles el gobierno no impulsó el debate para tapar otros temas, que era lo que muchos creían o lo que muchos piensan, que el gobierno utilizaba o quería utilizar el debate, largo debate del aborto para que no se hable, por ejemplo, de situación económica o para tapar otros temas. Por eso Marcos Peña, a través de ese WhatsApp, buscó dar ese mensaje de que no era una idea de Durán Barba debatir el aborto en el Congreso de la Nación. Y el otro mensaje que también dieron es que Macri, si bien creía que efectivamente no iba a aprobarse la ley por lo hablado con los legisladores, no es que inició el debate sabiendo que no se iba a aprobar y ahora la situación cambió, ¿no? Esto es lo que por lo menos Marcos Peña quiere mandar de mensaje al propio gobierno, al propio oficialismo. Estamos en comunicación con Monseñor Alberto Bochatey. Digo bien, discúlpeme porque soy un poco desprolija con las jerarquías de la iglesia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Sí, perfecto, muy bien. Es delegado episcopal en el Congreso, pero le tengo que decir Monseñor, ¿está bien? Alberto, me bautizaron como Alberto, así que decime lo que perfecto. quieras. Perfecto. Alberto, buenas noches, gracias por atendernos. Le hago una pregunta en principio basada en lo que recién contaba Franco. ¿Ustedes creen que el gobierno aprobó el debate en el Congreso del aborto por una necesidad política de tapar otros temas? No, yo creo que no, porque sería muy pusilánime, sería un gobierno de miserables hacer una cosa de esa. Pienso que lo largaron, vaya a saber con qué razones, y además si era por tapar, no taparon nada, porque el dólar se fue a no sé dónde, la economía, yo creo que no, que más bien habrá habido alguna razón interna, política de ellos, para lanzarlo inesperadamente, en un momento muy peculiar, algo tan grave, tan serio como es introducir en la legislación argentina la eliminación de vidas humanas. Hoy le pidieron, desde la iglesia le pidieron a Macri que vete en caso de que haya una aprobación del Congreso. Yo quería preguntarle esto puntualmente, Alberto. ¿La iglesia está haciendo las mismas gestiones y las mismas críticas
que le hace al gobierno, al peronismo, digo, teniendo en cuenta además los fuertes vínculos que tiene el Papa Francisco con muchos dirigentes del peronismo? Esa presión, digo, porque vimos que se reunió con Vidal, con Carolina Stanley, que usted está en el Congreso también trabajando. Digo, esa presión que recibe el gobierno, ¿también la están teniendo los senadores, por ejemplo, peronistas que avalan o acompañan este proyecto? Mirá, yo creo que la presión la reciben los ciudadanos, o sea, nos han tirado encima un elefante blanco, una roca pesadísima, sin preparación, sin debate, y nosotros lo que hemos hecho es dialogar con nuestros representantes, no solo como obispos, sino también como ciudadanos argentinos, que tenemos todo derecho de contactar a nuestros representantes en el Congreso y decirles lo que pensamos, lo que sentimos con un tema en el cual no habíamos tenido oportunidad de dialogar con ellos o de ver qué se piensa. Así que no creo que sea un tema de presión hacia, sino de diálogo. Más bien nosotros nos sentimos presionados muchas veces por algunos grupos muy agresivos, muy violentos, que nos insultan, nos pintan las paredes de las iglesias, cantan el himno diciendo que nos van a incendiar, cosas que realmente te dejan atónito, ¿no es cierto?, de que no se pueda dialogar serenamente un tema tan delicado como este. Ahora, Bochatay, dejando de lado, si quiere, los extremos, porque podríamos dar ejemplo de estas situaciones, como usted dice, muy extremas y la verdad que no deberían suceder. En el medio hay un parlamento que, con el voto de su mayoría, le dio media sanción a esta ley, digamos, y tuvo un largo debate en la Cámara de Diputados y ahora va al Senado de la Nación. ¿Cuál es la postura de la Iglesia si efectivamente el Parlamento, después de todo este proceso democrático, aprueba la legalización del aborto? No, sin duda, el sistema está funcionando. En diputados ganaron por 4 votos cambiados a las 4 de la mañana. Sería lindo que las sesiones sean civilizadas, no comenzar un día a las 12 del día y seguir 24 horas porque no hay ninguna cabeza que pueda pensar bien en todo ese tiempo. Se había propuesto que se iba a interrumpir y iban a ser 2 sesiones, pero bueno, dejémoslo para la historia eso. Ganaron por 4 votos, ahora están en Senado está haciendo sus estudios y obviamente ese proceso democrático que lo contemplamos y lo respetamos. Ahora, si hay una ley injusta que me obliga a mí a eliminar una vida humana, pues no la voy a obedecer. O sea, es como algo que vaya contra tu conciencia. Imagínate que no sea ley de aborto, que fuera una ley que les prohibiera a los periodistas hablar de no sé qué tema. Y ustedes hablarían lo mismo, porque nadie te puede coartar la libertad de prensa, de información. O sea, hay cosas que van más allá del parecer político de un partido o de un voto. O sea, la libertad de conciencia y la desobediencia civil forman parte de la doctrina social de la Iglesia desde la antigüedad. Usted dice que, porque el aborto está en el Código, digamos, en este momento el Código Penal permite el aborto en determinados casos como la violación o peligro de vida de la madre o del feto. Y en ese caso está hoy en el Código Penal. Usted dice que si se aprueba una ley para legalizarlo en un espectro más amplio, ¿van a ser desobediencia civil? O sea, ¿van a entender que esa ley no le rige a los miembros de la Iglesia? No, esa ley violaría un principio de conciencia, no de los miembros de la Iglesia, de ciudadanos que son católicos, porque también hay ciudadanos judíos que no están de acuerdo, hay ciudadanos protestantes, hay ciudadanos ateos. Acá a veces se quiere hacer como la Iglesia, la cosa, No, acá es un tema de ciudadanía muy serio y muy grave. Vos fíjate que los médicos, si no tienen libertad de conciencia para actuar, y ya se han manifestado, en Mendoza han firmado 1000 médicos, en San Juan creo que también 300, en Salta hay un movimiento también, hasta sindicatos y demás que no adhieren a una cosa así. O sea, es una ley muy polémica que toca un tema muy delicado, que es que te obligarían institucionalmente o privadamente a eliminar la vida de un ser humano. Yo lo llevo a preguntarle, digamos, en muchos países desarrollados ya tienen una ley de despenalización del aborto. Digo, ¿qué postura toma la Iglesia, teniendo en cuenta sobre todo el Papa Francisco, la Iglesia de todo el mundo, sobre esto, ¿no? Porque hoy ponemos el foco sobre la Argentina, que todavía no se sancionó, pero digo, gran parte de Europa, por ejemplo, tan cerca del Papa, ocurre, digo, Sí, no nos olvidemos que Polonia de Juan Pablo II tenía ley de aborto, después la quitaron.
Italia en el año 78, entre Pablo VI y Juan Pablo II, votó su primera ley de aborto que también restringieron. La ley argentina, la que se aprobó ahora, es una de las peores del mundo, de las peores hechas. Justamente los países más desarrollados están todos en un camino de restringir, de volver para atrás, de ser muy delicados y cuidadosos en el tema del aborto, porque se han visto lo que sucedió en las políticas después de 10, 20, 30 años de políticas de aborto. Tendríamos que haber aprovechado a partir, digamos, de la revisión de esas leyes en adelante y no cortar y pegar de leyes muy antiguas, de 40 y 50 años atrás. Es una pena lo que ha pasado. Bochatelli, una pregunta. La vicepresidenta Gabriela Michetti, en una nota que le dio al diario La Nación hace una semana, dijo que ella estaba en contra del aborto aún en casos de violación, que una mujer violada que queda embarazada debería continuar con ese embarazo y en todo caso darlo en adopción. ¿Usted piensa lo mismo? Mira, el tema de la violación, del embarazo por violación, es un poquito la cereza de la torta, si se puede usar la poco feliz imagen, ¿no es cierto? Pero, como sabemos, hay un embarazo cada 1000 o 2000, hay distintas teorías, pero te pongo la más beneficiosa, cada 1000 violaciones, un embarazo. Por lo tanto, no es la regla, estamos hablando de miles y miles y miles de abortos de no violación. Pero para no escapar a tu pregunta, lo que te diría es que el principio es el mismo, las causas son muy diferentes. Por lo tanto, una mujer que además de tener un embarazo en situación de vulnerabilidad, de conflictividad, sufre el terrible y abominable hecho de la violación, con más razón hay que acompañarla a nivel psicológico, emocional, afectivo, religioso, estatal, económico, todo lo que sea, para ver qué decisión va a tomar. Acompañarla para que trate de tomar la mejor decisión. Pero es una decisión que la va a tener que tomar la mujer. Muy bien, gracias Alberto Bochatelli por estos minutos en TN Central. Gracias. A ustedes, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy amable. El debate que sigue, o que empieza en el Senado en el día de mañana, martes. Acá estamos. Sí, con Darío Lopreite para contar esta historia, Darío, en la cual viajaste, estuviste, nos puedes contar esta escuela que no tiene techo, no hace un mes por un tornado, sino sí es. Desde hace 9 unos años. años. 9 años. Existe esta escuela, la Escuela de Agricultura, Escuela Agrotécnica, se llama número 13, que está en Colonia Guaraní, que es una localidad muy pequeña, dentro de Oberá, en el centro de Misiones. Es una escuela que tiene 9 años de vida, donde van 147 chicos, que van a estudiar. Bueno, es una escuela secundaria que estudia cuestiones que tienen que ver con el campo, fundamentalmente. Aprenden a criar animales, hacen huerta y también tiene una parte teórica, como cualquier escuela secundaria. Lo que no tiene es un edificio. Esto es lo llamativo, por eso yo le digo... Se inauguró, hace 9 años Sí. Alguien dijo, a partir de este Exacto. momento, acá funciona una escuela, vienen los alumnos, vienen los maestros, y Está no todo tuvo un eso. techo. Increíble. En 9 años. Es increíble y lo bueno de esta ¿No es que historia se voló fea... el techo? No se voló. Ahora les voy a contar. Lo increíble de esta historia fea y triste de la educación es que la parte positiva es que los maestros y los chicos ponen Sí, todo van. para estudiar. Claro. Y van y ponen mucha fuerza, ¿no? Siempre hablamos de la educación que está trabada por los conflictos gremiales, no. Claro. Acá los maestros son increíbles, ponen todo y los chicos también ponen todo. Llevan la silla y se sientan en una canchita de fútbol para estudiar, ¿no? Imagínate, con el Estudian calor. en la cancha de fútbol. Sí, porque cuando tienen la parte teórica no tienen lugar. Mira, te explico. Al ladito de esta escuela secundaria que no tiene escuela, hay una escuela primaria, que es la 69. Estamos viendo ahí algunas imágenes. Es una escuela primaria que cuando hay lugar, algunos de los salones van a esta escuela. Imagínate ya el problema, ¿no? Es una escuela primaria que es ocupada algunos salones por una escuela secundaria. Claro. ¿Qué pasó? Un tornado en junio pasó por ahí. Y miren lo que ha quedado, ¿no? Levantó el techo, ya la escuela no funciona más. Los chicos no van a esa escuela porque no tienen lugar. Los de la primaria están yendo a una iglesia y los chicos de la Escuela Agrotécnica 13 siguen arreglándola como pueden. ¿Cómo pueden? Esto es lo triste de la historia, ¿no? Vamos a verla. Dale, vamos.
Escuela de Enseñanza Agropecuaria número 3 está en Colonia Guaraní, cerca de Oberá. Vienen 147 chicos. Es la escuela que no tiene ni paredes ni techo. Esto es un aula. ¿Y cómo es esto de estudiar acá afuera? Y es feo porque uno está estudiando acá afuera con todo el trabajo que lleva de sacar todas las cosas afuera y después empieza a llover, sí o sí tiene que salir para afuera. ¿Y cuando hace calor o hace frío, cómo hacen? Igual tenemos que estudiar ahí. Igual. ¿Se quejan ustedes? A veces sí. Lo único que necesitamos es un espacio, porque necesitamos una escuela ahora. Más ahora que hubo el derrumbe y eso. Lo que necesitamos es un espacio para trabajar, la escuela. Un aula con paredes, con techo, ¿no? El año pasado se había gestionado para desde Nación, porque nosotros trabajamos con el INER, para que se haga el dinero salga desde el INER para la construcción de nuestro edificio. Nunca llegó. Todavía no. Todos los días a las 7 de la mañana pasa esto. Los chicos que llegan a la escuela y tienen que sacar los bancos, las sillas, los pupitres y traerlos acá a la canchita de fútbol, que es, en realidad, el salón de estudios. Acá normalmente, se dividen las aulas, porque a veces puede venir tercero, primero, cuarto. Pero siempre eligen ese lugar, digamos. Ajá, más o menos sí, porque hay un poco de sombra, no agarra tanto el sol, porque ahí hay un poco de árboles todavía, defiende algo. Pero cuando el sol está alto ya no protege casi nada, por el tema de que allá ya no. ¿Y ustedes mismos a la mañana yo veía que sacan los pupitres? ¿Tienen que sacarlos? Tenemos que sacar y después a la tarde volver a ponerlos y así. Todos los días es lo mismo, porque no tenemos espacio. ¿Se quejan los chicos, profe, no tenemos un salón? Y bueno, depende. A veces los días que están un poco fríos, sí, por ahí lo que piden es una parte de un aula para poder dar la parte teórica y bueno, estar un poco más en un lugar adecuado. ¿Y qué se le dice desde tu lado? Y estaría bueno tener una escuela nueva con un predio, un lugar, un salón para poder proyectar las clases. Nosotros queremos brindarle a nuestros alumnos las condiciones necesarias, ¿sí? Lo básico, ¿sí? Porque más allá del equipo docente que tenemos, que es un equipo fantástico, más allá de eso, queremos estructura, que es lo que pedimos. Vanessa es profesora de biología. Estamos en la canchita de fútbol, que también se convierte en 1, 2, 3... ¿Cuántas aulas a la vez? Las necesarias. Por ejemplo, en un día cualquiera, ¿cuántas aulas puede haber acá? 2, 3, depende del clima también. Sí. Porque si por ahí está lluvioso o tal vez hay niebla y hace mucho frío, usamos algún espacio que por ahí nos proteja, pero y si no, el espacio afuera es suficiente. ¿Y entonces se elige donde más guste? Sí, nos ponemos de acuerdo entre los docentes y bueno, cada uno... Acá veo algunos bancos. Sí, acá hemos dado clase varias veces. ¿Por qué? ¿Por el árbol? ¿Por qué se elige este lugar? Por el árbol, porque por ahí si los chicos juegan al fútbol, estamos un poco alejados del sector de la cancha. Sí. O sea que juegan al fútbol y vos estás dando clase, por ejemplo. Ya ha pasado. Esta es la escuela sin escuela. Tiene 9 años de vida, pero nunca tuvo un edificio propio. Durante buena parte de su existencia compartió algunos salones con la escuela primaria 69, que está al lado. Pero en junio pasó un tornado y destruyó todo. La decisión, como dijimos, después que pasó lo del tornado, la decisión y en conjunto fue, bueno, ¿cómo seguimos? No, vamos a armar, y autorizado por el ministerio, armar un grupo de trabajo. Si el día estaba lindo y acompañaba, nosotros veníamos todos, y vinieron todos. Sí. Entonces que se organiza y bueno, ¿dónde damos clases? En la sí. Buscaste un lugar. No, se dan clases, acá seguimos, no tenemos que perder, nosotros no eso perdemos. Es lo bueno, ¿no? De lo malo por de supuesto. Esto, ¿no? Eso es y no es una decisión mía, digamos, esto es en de conjunto, todos, en conjunto. De los chicos, el alumno, el padre claro. que me llamaba. Desde el primer año yo soy la primera promoción al colegio. ¿Te vas este año? Sí, me voy este año. Nosotros empezamos desde el primer año. Y ¿desde aquel momento les decían que iban a tener una escuela? Sí, nos decían, sí. Futuramente lo vamos a tener. Y ¿pasaron? ¿Cuántos años? 5 años y medio, porque este va a ser el 6º año. ¿Y siguen diciéndole lo mismo? Lo mismo, como siempre. ¿En qué año estás? Segundo año. ¿Te quedan todavía? 4. 4.
¿Y estará la escuela antes de que te vayas? Ojalá. Si tuvieran un edificio, digo, ¿las cosas serían muy diferentes? Sería maravilloso. ¿Te da esta situación que te da tristeza, bronca? Bronca, a veces sí, porque hay tantas cosas que se hacen mal. Y estos chicos también son argentinos, son parte de nuestro país, son nuestro futuro. Y ellos se merecen también un estudio, poder lograr terminar la escuela. En condiciones óptimas, como, ¿no? como todos los niños y adolescentes de nuestro país. Brutal la nota, Sí, no, te juro que entre los nenes que te matan de amor, porque van todo el grupo ese de los docentes, los chicos que están como tan metidos, tan comprometidos, y después verlos sentados en el medio del campo. Es una figura dura, ¿no? Es increíble, sentados en situación, bueno, así me dan clase y no hay pizarrón es como un elemento. Bueno, yo de preguntaba, lujo. ¿no? Porque, y claro, ahí no podés llevar un pizarrón. Entonces las maestras que hacen, se esfuerzan, gritan un poco más. Imagínate que es una canchita de fútbol donde también hay clases de educación física y por ahí los chicos juegan al fútbol y al lado están tomando clase otra división, ¿no? Ahora, 9 años son más de 2 gobiernos provinciales, más de 2 gobiernos nacionales. Nadie se puede ocupar, ni la nación, ni la provincia, el municipio. Muy bueno lo que decís. Estas escuelas, las agrotécnicas, dependen del INEP, que es un Instituto Nacional de Tecnológico. Reúne a todas las escuelas agrotécnicas. Técnicas, exactamente. Y todas las técnicas del país. El Ministerio de Educación rápidamente se ha comunicado con nosotros, muy rápido, ¿no? Ojalá que esta rapidez la usen para hacer que haya una escuela. ¿No sabían que estaban los chicos sin clase? Ellos dicen que el INEP... porque viajaste vos ahí, pero... Sí, ellos evidentemente no lo sabían. Dice el Ministerio de Educación de la Nación que el INEP destina fondos a todas las provincias y que cada provincia es responsable de cómo usa el dinero. O sea, las escuelas, lo que sería el edificio de la escuela es provincial, pero... las políticas son nacionales. Las políticas son nacionales. De todos modos, yo digo, 3.500 millones es el presupuesto del Es un montón, ¿no? INEP. Es un montón de plata, que está buenísimo para las escuelas, 3.500 millones. Que se utilizan, ojo, es un trabajo interesantísimo de estas escuelas. Por eso digo, lo que pasa con las escuelas técnicas de todo el país, que por eso ni sabemos, es interesantísimo que existan, que haya esos 3.500 millones para financiarse. Entonces es divino. Ahora, con ese volumen de plata en un país como el nuestro, destinado a la educación, que no se puede hacer un seguimiento de que el chico esté más o menos, que la provincia, porque las escuelas, la infraestructura es provincial, se le dan el dinero, pero que la provincia más o menos, digamos, los ponga en una situación razonable. Digo, yo no te digo ni pizarrón, nada. Ahí adentro no lo hay. Me parece increíble. En nombre de la burocracia y de la división esa que no se pueda... Yo creo que el ministerio... Chicos que además, perdóname Darío, con esto, son chicos además que, digo, al lado de ellos hay chicos que ya van con computadoras al colegio, ¿no? Que trabajan... Bueno, ahí no hay nada para enchufar, ¿no? Se dieron cuenta, es una canchita de fútbol, no se puede usar nada de eso. Lamentablemente no lo pueden usar los chicos, están en una canchita de fútbol. Apenas pueden llevar los pupitres. Llueve y no pueden ir a la escuela. Llueven, ahí las clases se suspenden. Hace frío y digamos, pensar estar sentado en un banco con un profesor hablándote 2 horas, con un día de mucho frío, y ni hablar la lluvia en la clase. ¿Te dijeron algo de si van a hacer la escuela? Bueno, en cuestión de horas debiera estar gente trabajando ahí. Mirá, lo que dijo el Ministerio de Educación, que como les digo respondió muy rápido de la Nación, sí, es que envían una partida de dinero de 4 millones de pesos para levantar la escuela primaria que está al lado. Todavía no hay información de qué pasa. ¿La secundaria que no tiene techo? La secundaria, lo que dice el Ministerio de Educación de la Nación es que esto depende de la provincia. De la provincia. De infraestructura de la provincia. Vale aclararlo. Le escribimos personalmente al celular de la ministra de Educación de la provincia y al funcionario que está a cargo de las escuelas técnicas de provincia en Misiones, de esas escuelas técnicas en toda la provincia de Misiones. Ninguno de los dos respondió el llamado. Esperemos a lo mejor lo hacen esta noche. Qué lástima. Estarán de feriado. Esperemos tener una buena respuesta para mañana si seguimos con esta historia. No a nosotros, digo, sobre todo a ellos, que es una cuestión inmediata, ¿no? Están soñando, los chicos dicen. Ellos les vienen prometiendo hace años que se va a levantar el edificio. Gracias. Seguimos la historia. Gracias, Darío. A ustedes. Información que tiene que ver con una de las causas narco más importantes que ha tenido el país. Se trata de la causa Luis XV. ¿Se acuerdan? En 2012, cuando desbarataron una banda, le pusieron ese nombre de Luis XV porque intentaba contrabandear 300 kilos de cocaína aproximadamente hacia Europa con camuflada o metida dentro de muebles de estilo, entre ellos algunos muebles estilo Luis XV. Por eso así se llama el operativo. Puede volver, y de hecho va a volver, a foja cero
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la instrucción de esta causa había estado a cargo de Ferreiro Pela, el juez, y ahora estaba en su parte de juicio oral. A ver, esta causa es una de las más importantes porque fue una de las primeras, como incluso define Virginia Messi hoy en Clarín, una de las primeras que empezó a investigar sobre la penetración de los capos narcos en la Argentina, porque tiene vinculaciones, por ejemplo, con Ignacio Álvarez Meyendorf, que fue extraditado, capo narco colombiano, hacia Estados Unidos, después con integrantes también del cártel del norte del Valle. Y lo que sucedió es que ya estaba en la etapa de juicio oral. El Tribunal Oral número 2, perdón, el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata decidió absolver a 12 de los 21 acusados por falta de mérito. Lo que se le critica a la investigación y que después ratifica precisamente la Sala 2 de la Cámara de Casación es que dentro de lo que fue la instrucción se dejó afuera la figura de asociación ilícita y se avanzó sobre el tráfico de estupefacientes, sobre la parte de lavado de activos, que incluso investigó muy fuerte en colaboración con la Procelac, pero se dejó afuera esta figura, entonces ahora tiene que volver a la etapa de instrucción. ¿Quién va a tener la causa ahora en instrucción? Otro juez completamente distinto. Se trata del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que va a llevar adelante esta investigación que, como decíamos antes, vuelve en la instrucción a foja cero. Bueno, ¿hacemos una pausa? Sí, ¿qué tenemos después? Ya venimos enseguida con este tema. Viene Juan Butti, nos va a contar la verdad sobre Sampaoli. ¿Cómo? ¿Al final se queda? Yo quiero saber por qué Angelici decide quién se queda y quién se va. Te quiero preguntar eso, Butti. Ahora nos lo cuenta. Hablen de fútbol. Sí, está Juan Butti. Buenas noches. Hablen de fútbol. Trasciende al fútbol, ¿eh? Sí, es verdad. Es más que fútbol, es política. En envase pequeño o no tanto la política argentina en su máxima expresión. No tan pequeño. Bueno, sí, no tan pequeño porque el ¿Se fútbol... queda o se va? ¿Se queda o se va Sampaoli? Se queda. Se queda. Se queda hasta que termine el torneo sub-20 de la Alcudia, que es lo que dijo la AFA. Yo les voy a contar qué dijo el comunicado oficial y lo vamos a traducir. El comunicado oficial dijo que, básicamente, palabras más, palabras menos, porque corresponde, de acuerdo a la dinámica del contrato y la manera de trabajar del área de selecciones, Sampaoli va a seguir dirigiendo este torneo amateur. Cuando digo amateur es amateur. Es un torneo que va del 28 de julio al 8 de agosto, en donde los partidos duran 40 minutos cada tiempo y se pueden hacer 11 cambios. Para que entiendan el torneo que va a dirigir Sampaoli, quien hace unos días estaba al frente de un equipo jugando un octavo de final de Copa del Mundo. Pero una pregunta, porque yo, en mi ignorancia, pero en general los técnicos de como si fuera la primera de la selección... La mayor. No dirigen los sub-20. Me acuerdo que no me acuerdo quién estaba y estaba Peckerman dirigiendo bueno, los eso jóvenes. Es un gran centro que me tirás, Luciana, porque mientras Sampaoli estaba reunido con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y Daniel Angelici, el vicepresidente primero. Ahí está, por eso. El técnico que debía conducir ese equipo, Sebastián Becachese, era presentado en Defensa y Justicia. O sea, teníamos en Ezeiza al técnico de la mayor defendiendo su proyecto y haciendo autocrítica, de acuerdo a lo que me contaron, y en Florencio Varela al técnico de la sub-20, asumiendo como entrenador de Defensa y Justicia. Mírenlo. Porque se fue el cuerpo técnico de Sampaoli y renunció. Renunció un minuto después de que terminó la Copa del Mundo. Claro. Sampaoli resiste. ¿Y con qué cuerpo técnico va ahora, por ejemplo, con estos? Son juveniles, ¿no? Sub-20. Sub-20 en el mejor de los casos, porque ni siquiera creo se van a poder reunir tantos futbolistas nacidos hasta 1999. El cuerpo técnico en este momento es él, encabezando el proyecto, y tiene que reconformar a la estructura porque no tiene en este momento un técnico alterno. Por eso es él el que toma la posta. Es por default. No es que él... no quedó nadie abajo. No es que... Descuento que él no está entusiasmado, más allá de qué es lo que corresponde por reglamento, conducir a un equipo en un torneo de preparación. ¿Por qué se quiere que alguien, no sé, no quiero, alguien habla con Sampaoli? Digamos, él está hablando con algún, no sé, con alguien como para... Sí, yo hablé con el cuerpo, con la gente que aún está trabajando con él.
¿Por qué se quiere que...? Digo, porque me refiero a... Es muy antipático semejante presión... no solo no te quieren, pública, no te quieren, sino de la sí. AFA, como todo Claro. el tiempo te queremos explicar. El argumento principal, yo todavía no conozco, porque lo pregunté también puntualmente, ¿cuál es la autocrítica? Pregunté, para entender si razonaron lo que pasó durante la Copa del Mundo y no me contaron respecto de eso. Sí que creen que pueden seguir adelante con el proyecto, cosa que ningún dirigente del fútbol argentino considera. No, porque esto hay que decirlo también. Tomamos con respeto el comunicado como una hoja de ruta, pero yo hablé con toda la cúpula de dirigentes del fútbol argentino, se entiende, ¿no? Con la plana mayor, y ninguno está convencido de que el futuro de la selección es con Jorge Sampaoli a la cabeza. Te lo cambio de esta manera. Es como medio, perdón la palabra, ¿no? Pero medio como humillarlo, mandarlo a este torneo, porque si viene del Mundial, ¿no? De la máxima gloria que cualquier deportista quiere estar y ser parte, ¿no? Lógicamente. Y lo mandan a este torneito que vos lo dijiste, amateur, digamos. Sí, es un torneo amateur. En Sí, la van ciudad de Valencia. a participar selecciones. Juegan contra equipos, ¿no? También. Qatar, Venezuela, Mauritania, selección de Valencia, de Murcia. Eso digo, no es que lo Yo no sé si la palabra es humillar, sí exponer al técnico de la mayor a una situación de riesgo que facilitaría la salida. Pienso en voz alta. La cuestión es que por ahora va a seguir, no es la intención de la dirigencia, pero hay un contrato firmado multimillonario y esa es la principal traba. No hay reemplazo y no hay plata. ¿Cuánto es lo que tienen que pagar si se va? Si lo despidieran, 8 millones de dólares, tengo el número exacto, son 8.264.000 dólares. Pero se puede llegar a un acuerdo, ¿o no? Esto es, te vas. Si hay acuerdo, sería de otra manera. Por eso el AFA en su momento en Twitter mostraba cómo su cuerpo técnico rescindía contrato en buen término sin pedir plata. Lo exponía también o lo empujaba a que tomase una decisión en ese sentido. ¿Ellos tenían lo mismo firmado que Sampaoli, Bicasese y los demás? Tal vez no las el mismas monto, pero... Sí, pero era un contrato en el... Hasta la misma fecha que Sampaoli. Absolutamente. Y se fueron. Se fueron por decisión propia porque ya tenían acordado el regreso a Defensa y Justicia. No era eso, era que no había manera de convivir con Sampaoli. Además, lo otro estaba. Bueno, Juan, ahí está. Y Angelici estuvo detrás de todo esto. Sí, estuvo como vicepresidente primero en esa reunión que fue informativa, de acuerdo a lo que me contaron. Escucharon lo que dijo Sampaoli, se lo van a manifestar al resto del comité ejecutivo y a fin de mes van a tomar una determinación al respecto. ¿Cómo se pagará todo si esto? llegan a pagar 8 millones de dólares... Olvídate, no van a pagar 8 millones de dólares. Vamos a hacer una oferta que no va a poder rechazar Sampaoli. Gracias, Vamos Juan. a la tanda. Ya venimos. Nos vamos. Sí, sigan en TN, por supuesto. Llega Joaquín Morales Solá y después viene TN de noche. Así es. Los dejamos que descansen hasta mañana. Mañana vuelve Nico. Le mandamos desde acá a él y a toda su familia un abrazo enorme. Mañana los esperamos acá. Chau. Que descansen. Bajo.